Una discusión entre dos tripulantes de una embarcación terminó en un crimen. Un pescador amenazó a su colega con dispararle y fue a la sala de máquinas del barco en busca de una escopeta calibre 16. Al regresar con el arma, no cruzaron más palabras. El pescador apuntó y disparó a corta distancia en contra de Fernando Ojeda, quien murió enseguida. Le exigió a otro tripulante que manejara la nave y que guardara silencio sobre lo ocurrido. Tras pasar a buscar algunas piedras en una isla cercana, lanzó el cuerpo amarrado a algunos sacos con estas hasta el fondo del mar. Eso significa que en la práctica el cuerpo nunca apareció. Y sin embargo, a pesar de que no hubo cuerpo, que el cuerpo no fue hallado, hay una condena por homicidio. Según afirma Silvio Cunio, experto en derecho penal, el delito de homicidio sin cuerpo es una figura poco usual, pero que la ley contempla los mecanismos para probar un crimen sin necesidad de tener el cadáver. No es necesario que se castigue a alguien por un delito de homicidio tener como prueba el cuerpo, porque eso sería una señal muy equivocada, sería casi un estímulo. Usted, si comete un homicidio, haga desaparecer el cuerpo y no lo vamos a condenar. Nuestro Código Procesal Penal y nuestra legislación penal y procesal contempla muchas pruebas de valoración libre para determinar un delito. Es importante considerar que lo que exige nuestro sistema penal es que haya una prueba más allá de toda duda razonable. El tribunal en juicio oral en lo penal de Punta Arenas debió establecer que ocurrió un crimen y no otra situación. También confirmar, a través de diversas pruebas, que el responsable del asesinato era efectivamente la persona acusada. Hay gente que estaba en el bote, gente que vio esto, gente que después pudo contar esta historia. Pero eso no es suficiente porque además se corrobora esto con un examen, con un peritaje que se hace respecto al bote donde habrían sucedido los hechos. En este bote se revisan las tablas donde supuestamente habrían disparado a la persona, y algo que está en coherencia con lo declarado por los testigos es que se encuentra sangre en ese lugar, sangre humana. El autor y la participación estarían claras a través de una prueba testimonial más la prueba de ADN que da cuenta de quién es la víctima. Por otra parte, también entiendo que hay una confesión del autor, pero que es una confesión que no se presta al juicio, es decir, como confesión no tiene valor. Sin embargo, esa confesión él se la habría realizado a otras personas que sí fueron testigos del juicio, y eso reforzaría elementos probatorios que dan cuenta de manera más o menos clara y directa de la autoría del condenado, y por lo mismo, si bien su abogada defensora presentó un recurso de nulidad, la Corte confirmó la sentencia condenatoria. Con todos los antecedentes que indicaban que el acusado es el responsable, el tribunal hizo una referencia a la investigación del por qué no apareció el cuerpo, para destrabar esas dudas ante cualquier otro tipo de recurso. Adicionalmente, y esto también es importante tenerlo en consideración, hay una buena explicación para que no se haya encontrado el cuerpo. Y esto es que el canal respectivo donde el cuerpo se lanzó tiene una profundidad que puede llegar hasta los 150 metros de profundidad. Esto significa que los equipos de rescate no tenían la capacidad de llegar hasta ese lugar. Los equipos de rescate los equipos profesionales de rescate tenían la posibilidad de llegar máximo a 90 metros de profundidad. Ambos profesionales aseguran que este caso, donde se condena sin haber encontrado el cuerpo, es distinto a las condenas por delitos de lesa humanidad, pese a tener ciertas similitudes. Lo primero es porque no se toma como un secuestro, como los delitos ocurridos en la dictadura, ya que el secuestro es un delito permanente y no prescribe. En cambio, un homicidio sí, y queda ejecutado al momento de dar muerte a una persona. Hay tanta claridad respecto a los antecedentes de la muerte de la persona que es indudable que esa muerte efectivamente se produjo. En los casos de los crímenes cometidos en la dictadura, puede haber todavía un espacio de duda de la circunstancia específica en que, en definitiva, los homicidios se pueden haber producido. Y eso hace que pueda haber una diferencia de tratamiento en esos casos y en este donde hay total claridad respecto al homicidio. La Corte Suprema ratificó el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, que condenó al pescador a 10 años y un día de cárcel por homicidio calificado.